Estimado profesor Juan David Ruiz Cardona, un saludo muy cordial para usted. Me presento, mi nombre es Jesús David Vergara González, estudiante del programa de filosofía en el primer semestre por homologación. Pues para mí es un placer poder presentarle este trabajo de las nociones diagnósticas, de las nociones preliminares acerca del griego. Espero que cumpla con el objetivo de la actividad y bueno, puedo presentarle este trabajo. Pues se sabe que es la cuna de la filosofía occidental y en ella vamos a encontrar a grandes pensadores, filósofos como lo es Sócrates, Platón, Aristóteles, entre otros muchos pensadores. También vamos a encontrar que es la cuna de la literatura con Homero y Hesíodo, las matemáticas con Pitágoras y Euclides, la historia con Heródoto, el teatro con Sófocles, Eurípides y Aristófanes, los Juegos Olímpicos y la democracia. Es importante saber de que la teoría de que el universo está compuesto por átomos fue postulada por primera vez en Grecia por Demócrito y Leucipo. El método científico moderno fue desarrollado gracias al trabajo de Tales de Mileto y de sus discípulos. El alfabeto latino también proviene de la antigua Grecia y fue introducido en la región durante la colonización fenicia en el siglo VIII a.C., así como los primeros aportes en la física y la ingeniería, de los cuales fue pionero, entre otros, Arquímedes. Y de esta manera se hacen los grandes aportes de lo que se conoce un poco acerca de la Grecia antigua. Respondiendo a la segunda pregunta, pues conozco a algunos autores sobre la Grecia antigua. Puedo resaltar algunos, porque en realidad son muchos. Bien, primero resalto a Homero, aunque no es el más antiguo, pero sí es muy importante de todos los tiempos, por cuanto influyó en las artes y en la literatura posterior, en consonancia con su importancia y su antigüedad. ¿Sí? La figura de Homero ha viajado en un ir y venir constante entre la leyenda y la historia y ha suscitado innumerables páginas de estudios de búsqueda de la auténtica autoría de las obras convencionalmente que se le han atribuido, como lo es la Odisea y la Ilíada. También pues podemos mencionar a un autor o a un personaje muy revolucionario como lo es Pericles en el siglo V. Homero es del siglo VIII antes de Cristo. Pericles fue probablemente el político más importante de la antigua Grecia, ¿sí? Su impecable gestión política y su inteligencia como actuación como estratego militar hicieron de su tiempo la época dorada de Atenas, hasta tal punto que esta parte de la historia griega ha sido denominada como el siglo de Pericles, aunque su gobierno apenas duró un tercio de siglo. También podemos ver Aristóteles en el siglo IV a.C., y este es posiblemente el filósofo griego más influyente de Occidente. Nació en Macedonia, en la ciudad de Estagira, ¿sí? Su padre, Nicómaco, fue el médico del rey de Macedonia, Amintas III, por lo que se sabe que durante un tiempo, tanto su padre como él residieron en la capital del reino de Macedonia desde el siglo IV a.C. A la muerte del papá, de su padre, Aristóteles entonces fue enviado a Atenas, a la academia, como pupilo de Platón. ¿Sí? Recordemos que Aristóteles es discípulo de Platón. Y más tarde, Aristóteles volvería a la capital
para convertirse en el preceptor del nieto del rey Amintas, ¿sí? El que más tarde se convertiría en Alejandro III de Macedonia, o más conocido para nosotros en Alejandro Magno, el cual vamos también a hablar en este punto, ¿sí? A reconocer este autor de la Grecia antigua, Alejandro Magno, o también llamado Alejandro el Grande, ¿sí? Como muchos lo conocen también, supuso un punto de inflexión en la historia que conocemos hoy. Al igual que sucedió con la caída del Imperio Romano de Occidente o el estallido de la Revolución Francesa, en efecto, la división convencional de la historia de Grecia dispone de la muerte de Alejandro Magno, que es datada para el año 323 a.C. Entonces, ahí se dispone el final de la época clásica y el comienzo de la época helenística. Eso marca la muerte de Alejandro Magno. Podemos encontrar también otros autores, ¿sí? Como lo es Sócrates, que su discípulo es Platón, ¿sí? Y Platón, que que su discípulo es Aristóteles. Y así otros muchos autores que podemos mencionar y otros pues con escritos muy interesantes que se pueden ver a lo largo de la historia de la Grecia antigua. Bien, siguiendo con la temática, respondiendo a la pregunta 3 sobre qué palabras griegas conozco, bueno, en realidad, pues de conocer creo que conozco muchas, pero el pronunciar y eso, pues ya es como distinto, ¿no? Por lo menos lo que es la palabra felicidad, ¿sí? Tía, creo que se lee, ¿no? Y también la palabra eternidad, que son palabras que considero como muy interesantes. Eonia, creo que es que se pronuncia la palabra eternidad. Otra palabra que de pronto es muy común y es ágape, es amor, amor en griego. Y en griego más antiguo, quiero detenerme en esta palabra, existían muchas palabras diferentes para designar el amor, ¿sí? Se considera que ágape es la forma más alta de amor, ¿sí? El amor que siente el uno por el otro, ¿sí? Una persona por otra, es el amor que une a los padres con sus hijos. Incluso se puede decir que es el amor que los humanos, las personas, sentimos por Dios o tenemos por Dios, ¿sí? Y viceversa, obviamente, Dios por nosotros, ¿sí? En el término moderno se utiliza mucho también otra manera de decir amor a través de eros, que es el amor íntimo, el amor exótico del sexo, ¿sí? De la naturaleza romántica y sexual. Mientras que hay otro término que es muy conocido, que es filia, y se designa más que todo es para el afecto de amor entre amigos. Otra palabra que puedo resaltar de pronto que conozco es antropos, que significa hombres. Es muy interesante, de ahí viene la palabra antropología, filántropo, todo eso. Grafía, que es escribir. Amar, que es filo, ¿verdad? Sofía, que es, que es el amor al saber, ¿no? Filosofía, la palabra filosofía, una palabra griega que se compone, ¿verdad? Que significa amor al saber, amar el querer saber. Pues eso como que en general son las palabras que podría resaltar. El kairos también, que significa tiempo. Bueno, así hay muchas otras palabras que podría resaltar, pero en general quería como mencionar estas. Y bueno, en la cuarta pregunta que se nos plantea para este trabajo
es qué frases o sentencias en la lengua española provienen de la época clásica. Pues no conozco muchas frases, bueno, pero está por ejemplo, un clavo saca otro clavo, esa que le dice Cicerón, es la frase que puedo resaltar, porque la verdad no se me viene otra frase. La quinta pregunta me parece interesante y es: ¿por qué se debe estudiar griego en filosofía? Pues es importante estudiar el griego en la filosofía, pues porque ella proviene de él mismo, ¿no? Es en Grecia donde nace, podría decir, esta arte, ¿sí? Este arte de poder saber pensar. Por lo tanto, estudiar griego en filosofía, pues es estudiar prácticamente los orígenes de esta misma, ¿sí? Y es tener claro de dónde proviene este hermoso arte de pensar, de saber pensar, ¿sí? De saber pensar. Y por último, la última pregunta que se nos propone es: y bueno, los griegos se destacaron en la arquitectura, en piedra sobre todo, ¿no? La escultura en piedra y en bronce. Además también creo que se puede resaltar la pintura sobre vasijas cerámicas. La construcción más importante dentro de la arquitectura religiosa fue el templo, que era la residencia del dios, el lugar donde se ofrecían los sacrificios. Ese lugar era llamado el Partenón. ¿Sí? Ese es como lo más, las nociones preliminares, las nociones más clásicas que se pueden tener sobre el griego. Es importante. Muchas gracias por este espacio y bueno, esos son mis conocimientos diagnósticos un poco acerca de lo que sé de griego.